Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de Tiempo con Dios es Vida Viva. Mi nombre es Saray y es un placer poder saludaros, poder estar con vosotros compartiendo este devocional que estoy segura que va a ser de bendición. Seguimos leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 41. Realmente cada día la palabra de Dios es nueva, es fresca y estoy segura que hoy te va a dar ese aliento que necesitas para seguir tu día. El devocional se llama La autoridad del rey. Vamos a leer Marcos 4, versículo 30. Toma tu Biblia y léelo conmigo, que no sea solo escuchar, sino que también puedas leerlo tú solo. Dice así: decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? Este pasaje lo conocemos todos, el famoso episodio en el que hay una tormenta, una tempestad, y están en el barco, Jesús durmiendo tan tranquilo, y están todos los discípulos histéricos porque están perdiendo el control de su barco. Y en estos versículos la verdad es que aún en lo que ya conocemos Dios nos puede hablar. Y es curioso que al principio Jesús estaba con la multitud y les estaba explicando parábolas. Dice que solo le hablaban parábolas para que pudieran entender. Y es muy curioso porque estaba hablando del grano de mostaza, ¿no? Comparando el reino de Dios con el grano de mostaza. Y me puse a investigar un poquito. El grano de mostaza mide 1 milímetro o 2 milímetros. Y es una semilla muy pequeña. Y cuando tú los siembras después, bueno, pueden ser árboles de 1 metro, de incluso un poco más, y hay algunos que llegan a crecer incluso más alto que una persona y por eso dan esa sombra tan grande. Y me gustaba mucho cuando Jesús estaba comparando el reino de Dios con este grano de mostaza. ¿Sabes? Las pequeñas acciones, las pequeñas cosas que tú y yo sembremos hoy van a dar fruto. Y van a dar fruto de una manera espectacular. No como nosotros lo imaginamos, no una planta pequeña, sino algo grande. Entonces, el reino de Dios no se trata de hacer grandes campañas, que sí está genial, pero se trata de que tú y yo cada día estemos sembrando semillas en el corazón de la gente que tenemos alrededor, que atesoremos grandes tesoros en el cielo y no solo en la tierra, sino que podamos evangelizar, que podemos dar amor, sembrar el amor que Cristo puso una vez en nosotros. Y cuando Jesús termina de hablar de esta semilla de mostaza y del reino de Dios, dice que a la multitud le hablaba con estas parábolas, pero a los discípulos en privado. Y es curioso, porque justo terminan todo esto, los discípulos se apartan, se van a una barca y llega el momento de poner en práctica lo que habían escuchado. Y sabes, solo los discípulos, los que están muy cerca de Jesús, tienen esa intimidad, van a poder experimentar esas tempestades que nos van a llevar a un mayor nivel de fe. Porque muchas veces nos queremos quedar solo con la enseñanza, pero también hay veces que tenemos que pasar por esa tempestad, por esa tormenta, para que nuestra fe sea probada y lo que escuchamos, lo que leímos. Así que no te quiero asustar, pero lo que tú estás escuchando hoy es también una advertencia, porque todo lo que aprendes también va a ser probado. Y así le pasó a los discípulos, y los discípulos estaban llenos de miedo. Yo me imagino estar en esa barca y probablemente estaría igual. Pero habían olvidado que solo con un poco de fe podían acallar esa tormenta. Y somos nosotros los que somos los discípulos que muchas veces estamos en esa barca, en esa tormenta, pensamos que Jesús se durmió, pero Jesús nunca
está dormido. Él siempre tiene una respuesta, Él siempre tiene una salida para nuestras pruebas. Solo que tienes que estar muy cerca de Él para poder escucharlas. Así que nada, quiero animarte. Si estás pasando una tormenta, una tempestad, confía en Dios, porque Dios es bueno. Dios, hay un versículo que me encanta que dice que no se adormecerá el que te guarda. Él está cuidando de nosotros. Si Él cuida de las aves, cuida también de ti, cuida de mí. Y tenemos que empezar a poner en práctica que estas pequeñas semillas de fe pueden llegar a hacer que haya un árbol muy grande, un árbol con mucho fruto. Así que vamos a orar para que Dios pueda hacer que esta palabra penetre en nuestros corazones. Señor, gracias por este día, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso te pido que hoy, Señor, esta palabra no solo se quede en algo que escuchamos, sino que podamos experimentar, que podamos saber que tú estás en la barca con nosotros, que tú estás calmando la tormenta. Señor, ayúdanos a creer que con tan solo una semilla, con tan solo un poco de fe, podemos mover montañas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, este es el reto para hoy. Confía en Dios, sea lo que estés pasando. Dios está de tu lado. Y nada, espero que tengas un día increíble y que puedas seguir disfrutando de la presencia de Dios. Nos vemos.